Buenos días. Jorge, ¿puede escucharme? Muy bien, buenos días. Si pueden escucharme, por favor, digan sí en el chat. Em, Jorge, ¿me escucha? Muy bien. Entonces, en este material que les preparé para hoy, se trata básicamente de una especie de demostración sobre, los cuentos, la selección de cuentos, una demostración de cómo hacer un análisis a partir de una selección de cuentos de Arturo Uslar Pietri. A modo de ejemplo, yo les hago la, mm, la demostración a partir de un cuento particular de 1928 del autor que se llama Barrabás, el cuento, que está en su libro Barrabás y otros relatos de 1928. Entonces, primero vamos a hablar un poco del autor. Y aquí hay una referencia hacia la cronología de este autor, ¿no? Arturo Uslar Pietri nació en 1906, nació en Caracas el 16 de mayo de 1906. Estos son algunos datos elementales acerca de su cronología. En 1924 se gradúa de bachiller en filosofía e ingresa a la UCB a estudiar ciencias políticas. En 1928 funda la revista Válvula, un órgano importante de la intelectualidad de los años de la década de los 20, una de las primeras revistas que surgieron, y en este caso en Caracas, y solamente tuvo un número, y esa revista la fundó Uslar Pietri en conjunto con Miguel Otero Silva, Fernando Paz Castillo, Nelson Imiop, Pedro Sotillo, entre otros. En ese año es un año importante para la vida del autor porque es la publicación de su primer libro de cuentos. Estamos hablando de Barrabás y otros cuentos. En 1929 obtiene el doctorado en Ciencias Políticas en la UCB, viaja a París como agregado civil a la delegación de Venezuela, trata a personajes, autores como Paul Valéry, Robert Desnos, André Breton, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. En 1930 escribe en París la novela Las Lanzas Coloradas. Eh, esa afición de Uslar Pietri por la historia va a estar muy marcada en su obra. Él va a estar interesado siempre en la elaboración de ficciones a partir de la historia venezolana. Entonces, en 1935 publica en la revista Élite su cuento La lluvia, que obtiene el primer premio de concurso de esa publicación ese año, ¿no? En 1936 empieza a destacar como editorialista en distintos diarios. Y uno de sus más famosos editoriales fue aquel conocido Sembrar el Petróleo. También trabaja o tiene un trabajo en el Ministerio de Hacienda y publica el libro de cuentos Red. En 1948 publica en México los ensayos Letras y Hombres de Venezuela. En ese momento se había exiliado en México a causa del golpe militar a Isaías Medina Angarita, que había sucedido en 1946. Y como este hombre había estado trabajando en el gobierno, pues él se exilia. En 1949 publica los cuentos 30 hombres y sus sombras. Luego, en 1950, regresa a Venezuela y forma parte asume la dirección del suplemento literario, papel literario del diario El Nacional. En 1950 también recibe el premio Aristides Rojas por su novela El Camino del Dorado. Funda la Cátedra de Literatura Venezolana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCB, ahora Facultad de Humanidades y Educación. En 1953 funda su programa de televisión Valores Humanos. En 1954 recibe el Premio Nacional de Literatura 1952-1953 por los ensayos Las Nubes. En 1958 se le incorpora como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua.
En el 60 se incorpora como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. En el 62 publica su tercera novela, Un retrato en la geografía. Es miembro de la Comisión Delegada del Congreso Nacional. En 1963 presenta su candidatura a la presidencia de la República, la cual él no gana, ¿no? En 1964 funda el partido Frente Nacional Democrático. Del 69 al 74 es senador, es elegido como senador por el Distrito Federal y también en esa misma época es director del diario El Nacional. En 1973 publica los cuentos Moscas, Árboles y Hombres. Del 76 al 79 forma parte de la representación del gobierno de Venezuela en la UNESCO en París. En 1976 publica la novela Oficio de Difuntos. En los 80, en la década de los 80, al inicio, inicia los programas de televisión sobre la historia nacional. También publica el libro de cuentos Los Ganadores. En 1981 recibe el premio de la Asociación de Escritores de Venezuela por su novela La Isla de Robinson. En 1982 es Premio Nacional de Literatura. En 1990 publica su novela La Visita en el Tiempo y el libro de ensayos 40 ensayos y recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1991 obtiene el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por su novela La Visita en el Tiempo y en el 2001 muere de un infarto al miocardio en Caracas a los 95 años en su casa de la Florida. Básicamente esa es la cronología que aparece en su libro, en la edición de Biblioteca Ayacucho de su ensayo Nuevo Mundo, Nuevo Mundo Nuevo, Nuevo Mundo, Mundo Nuevo. Muy bien. Luego, acá, después de la cronología, bueno, aparece la selección de cuentos que ustedes debieron leer para hoy, que está tomado de un suplemento llamado Periolibros, que está hecha, es una selección de Gustavo Luis Carrera, un crítico literario que vivía en Caracas. Y aquí están los 6 cuentos que debían leer. Barrabás, del libro Barrabás y otros cuentos, 1928. La lluvia y la negramenta, del libro Red, 1936. La mosca azul y el gallo, del libro 30 hombres y sus sombras, de 1949. Y La pluma del arcángel, del libro Los ganadores, de 1980. Lo interesante de estas breves selecciones es que ofrece una mirada de la evolución de Uslar Pietri en cuanto a su manera de narrar, pues, estas historias, estos breves relatos. Cada uno de estos relatos, bueno, en el caso de Barrabás, plantea un tema que es un tema bíblico y como les dije al principio, como le dije a Jorge al principio, es un tema en el que Uslar Pietri aprovecha el vacío que hay en la Biblia acerca del personaje de Barrabás, porque en la Biblia no se dice gran cosa. En San Mateo hay una breve alusión diciendo que fue un preso famoso y en el San Juan hay una alusión que dice que había estado, que era un preso y que era eh, que había participado en un motín, creo, y que bueno, era un salteador, era un bandido. En el caso de La lluvia y la negramenta del libro Red, en La lluvia se narra un breve episodio entre 2 personajes que están en un lugar sumamente inhóspito, en un lugar muy seco, donde hay una gran sequía y ese conjunto, esos 2 personajes viven a la expectativa de lo que es la lluvia o de la necesidad de que haya lluvia para que los campos y para que los sembradíos puedan pelechar o puedan desarrollarse. Y entonces están deseando constantemente la lluvia, el hombre y la mujer, pero que ya son dos personas ancianas o viejas. Y lo que sucede también es que toda la gente en el caserío o en el pueblo también desean la lluvia, un pueblo de agricultores donde hay un lugar donde hay una gran sequía. Pero entonces aparece un niño, una figura de un niño que el viejo encuentra en el campo cuando sale a caminar harto de escuchar las quejas de la mujer. Y entonces el niño de alguna manera representa esa renovación y también el advenimiento hasta cierto punto de la lluvia. Cuando finalmente llueve, el niño desaparece después que el viejo y la vieja lo habían adoptado.
En el caso de la negramenta es una especie de relato donde se combinan elementos de África, donde se combinan elementos también de los de elementos rituales africanos en un universo o en un ambiente en el que ha sucedido algo y el llamado Rey Miguel, que vendría a ser una representación de Miguel de las cimarroneras, es decir, es una representación de los rebeldes negros que durante la época de la conquista pues se resistían a, a, a ser esclavos y a ser explotados en las minas por los españoles. Entonces este negro forma parte de un grupo de rebeldes, pero ha sucedido algo en una casa de un blanco. Parece ser que ha sucedido una tragedia o un crimen. Entonces la negramenta se ha unido, el grupo de negros que están como haciendo una especie de juicio o de evaluación del hombre que ha cometido el crimen, que es otro negro, y piensan tomar la justicia en sus manos contra ese hombre, pero en ese momento llegan los españoles y prácticamente sucede una emboscada contra la negramenta, contra el grupo de negros que están allí reunidos haciendo una especie de ritual para ajusticiar al criminal, pero entonces llegan los españoles y matan al rey Miguel o al jefe de los rebeldes negros y pues se acaba la, el ajusticiamiento que estaban haciendo o que iban a hacer contra el negro que había cometido el crimen. Luego, en La Mosca Azul y el Gallo hay algo interesante porque hay un mismo personaje que es José Gavino, que se trata de una especie de se trata de una especie de pordiosero o mendigo que pasea entre distintos pueblos o que está ubicado o que vive itinerante entre distintos pueblos buscando y robando, buscando de qué vivir y robando. Entonces, en La Mosca Azul se plantea de cómo José Gavino siente que está enfermo y cómo una mosca se le ha posado en la cara o en la nariz, creo, ¿sí? Y él empieza a sentirse enfermo y narra la historia de José Gavino de cómo busca trasladarse de un pueblo a otro y cómo él, a partir de sus mañas y de la idea de, porque es como, este José Gavino es como una especie de pícaro, eh, como en la literatura picaresca existían los las figuras de los pícaros, ¿no? De estos hombres y personajes como el Lazarillo de Tormes, con el que se demuestra pues esa viveza, esa animosidad o esa actitud hacia sacar partido de situaciones desventajosas para alguien, pero desde una perspectiva también un poco cómica y trágica. Pero bueno, en el caso de José Gavino es una especie de pordiosero o mendigo que anda entre los pueblos y él intenta pues sobrevivir robando a los arrieros, a los campesinos que viven en estos pueblos, en el interior de un territorio. No nos dicen si es Venezuela, pero nos dicen de un nombre de pueblos básicamente. La Concepción, La Quebrada, nombres muy genéricos. Entonces, en El Gallo también está la presencia de este personaje José Gavino, de este hombre pícaro que se ha robado un gallo porque tiene hambre, se lo quiere comer, lo que muestra es también este desarrollo del personaje que es muy interesante porque es un personaje que cambia definitivamente y que está tentado por sus ambiciones y por su pasado y que de alguna manera él quiere también sobresalir y es una persona sociable, pero al mismo tiempo es un bandido porque se roba las cosas que no son de él. Entonces, lo que muestra el gallo es que él ha estado se ha robado este animal en sus paseos de una casa que en ese momento no hay nadie, sino solamente en el patio encuentra al gallo amarrado a un horcón y se lo lleva. Y él recuerda
aparentemente es la época en la que él había sido gallero y había criado gallos y que supuestamente él sabía cómo criar, cómo tuzar, es decir, cortar las plumas del gallo para los de los gallos, para cómo alimentarlo a estos animales para prepararlos para las peleas de gallos. Entonces, bueno, él está recordando eso. Es interesante la forma como José Gavino, a partir de una especie de monólogo interior, usando esa técnica de la narrativa moderna, pues Ullar Pietri muestra la interioridad, el pensamiento y el fluir de la conciencia de este personaje. Bueno, y en La pluma del arcángel de 1980 del libro Los ganadores, pues lo que se muestra allí es la relación entre un aprendiz de telegrafista y un empleado del telégrafo, de esto que se llama la telegrafía, ¿no? Es decir, el envío de telegramas en un pueblo del interior de un territorio, de un país, que recibe noticias permanentemente de la capital y del jefe supremo, asumimos del presidente o del dictador o del en todo caso, del caudillo. Entonces, lo que se muestra en esta pluma del arcángel es cómo el telegrafista Gabriel, y fíjense la simbología con el nombre, Arcángel Gabriel, y el telegrafista Gabriel que ha llegado al pueblo como nuevo encargado de la oficina del telégrafo, pues este hombre, él toma hasta cierto punto la justicia en sus manos, pero no a través de las armas, sino a través de los telegramas. Y empieza a hacer telegramas eh, para controlar al gobernador de la localidad, al alcalde, el gobernador de la localidad, cuyo hijo ha raptado a la chica, a la niña más linda, a la joven más bonita del pueblo, porque suponemos porque quiere casarse con ella o quiere estar con ella, sentimentalmente hablando. Entonces, el telegrafista Gabriel envía un mensaje cuando ha sucedido este hecho, envía un mensaje al gobernador para exigirle, pero en nombre, ha recibido el mensaje, ha enviado el mensaje al gobernador en nombre del jefe supremo, del caudillo, del presidente, del dictador, y ha firmado con esa pluma del arcángel, que es una especie de sello que le dan a todos los telegramas, un sello que demuestra la validez y el origen del telegrama, ¿no? Y ese origen y esa validez está asociada con la figura del caudillo. Entonces, él envía el telegrama al gobernador exigiéndole que celebre la boda de su hijo Nacho Ignacio con la niña Fina, que ha sido raptada por este chico, para que no haya ningún problema y porque el mismo jefe supremo ha exigido que esto sea así. Entonces, en efecto, el gobernador prepara una boda trasnochada, rápidamente casan a los jóvenes y bueno, y satisfacen la supuesta eh, solicitud del jefe supremo. Pero ¿qué pasa cuando el telegrafista se da cuenta de eso? Pues la casa de la señora Márgara, la madre de Fina, empieza a llenarse de gente haciendo solicitudes porque interpretan que esta mujer ha tenido mucho poder al exigirle al jefe supremo que obligue al gobernador a que celebre el matrimonio de su hija raptada con el hijo del gobernador Ignacio. Entonces, en ese momento llegan muchas solicitudes a la casa de Márgara, la madre de la chica. Y, y entonces el telegrafista empieza a recibir, va para allá y empieza a recibir, el telegrafista Gabriel va para allá y empieza a recibir las solicitudes y al día siguiente envía mensajes, muchos mensajes a las casas de los solicitantes, a la casa del gobernador, con con las distintas solicitudes. Y entonces empezaron a solicitar cosas como, por ejemplo, que que la, que la cosecha se vendiera a mejor valor, que soltaran a unos presos y cosas por el estilo. Y por supuesto, eso no le gusta al gobernador, se dan cuenta de lo que ha hecho el telegrafista y al otro día, pues lo van a buscar para meterlo preso y no lo encuentran por ninguna parte. Solamente
el chico que es el que narra la historia, el ayudante o el aprendiz de telegrafista, encuentra la pluma del arcángel, que era la pluma con el que Gabriel eh, sellaba los telegramas para darle validez y para firmarlos como tal, y, y se la guarda como recuerdo de todo ese episodio. Básicamente eso es lo que sucede en estas historias. ¿Están ahí todavía? Bueno, entonces, vamos a continuar con esto para que vayamos al asunto de hoy. El análisis caracteriológico del cuento de Arturo Larpietri, Barrabás, 1928. Yo les voy a mostrar acá con esta presentación cómo hacer un análisis de este tipo, de manera que ustedes luego puedan realizar sus propios análisis. Muy bien, antes de comenzar, vamos a leer esta versión bíblica tomada de Mateo 27, 15, 26, en los versículos 15, 26 de la Biblia, en donde precisamente se muestra la figura de Barrabás y en donde ustedes pueden darse cuenta que no se dice mucho de él. Leo. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo a cuál de los dos quieren que les suelte. Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Muy bien, este es digamos, el episodio donde se muestra en la Biblia a Barrabás. Si ustedes pueden ver, no se dice mucho sobre él. Un famoso preso es lo que dice Mateo. Entonces, más adelante, bueno, lo único que se dice es que está preso y que va a ser liberado. Y punto. Entonces, considerando esta versión bíblica, Arturo Larpietri hace una reelaboración. Y esa reelaboración, esa actualización de la versión bíblica, lo lleva a construir esta historia, que se llama Barrabás. Les muestro ahora el argumento que yo elaboré. El argumento es el siguiente, es decir, la secuencia de acciones básicas que muestran lo más relevante que ha sucedido en esta historia. En un calabozo, Barrabás explica al carcelero cómo fue que se vio inmerso en un delito sin participar de él o sin poder evitarlo, y por ello está sentenciado a ser crucificado. Tras conocer la versión de Barrabás, el guardia le explica que su castigo se justifica por no haber hablado, es decir, por callar. Luego Barrabás está delante de su mujer, asombrado y ansioso, pues todavía no entiende cómo se salvó de ser crucificado, cómo pudo ser preferido por la muchedumbre en lugar del otro condenado. Se siente compasivo ante la imagen de Jesús y el martirio que recibirá en la cruz, y especialmente se siente pasmado ante el poder de las palabras, su culpabilidad por haber callado y por cómo la muchedumbre, al aclamar su nombre, le salvó su vida. Básicamente eso es lo que sucede en esta historia. Este hombre nos lo muestran en tres momentos. Un primer momento en el calabozo, un segundo momento cuando ya se ha salvado y se encuentra en su casa con su mujer y se describe el momento en el que él habla con ella. Es un momento en el que él está todavía totalmente pasmado, aturdido, confundido por todo lo que ha pasado.
Y el tercer momento es cuando él le cuenta a ella, es decir, es como un flashback, una ida al pasado, cuando él le cuenta a ella los acontecimientos recientes que sucedieron y cuyo resultado fue su libertad y el hecho de que salvó su vida, salvó el pellejo. Muy bien, entonces aquí tenemos en el caso del cuento Barrabás, los personajes que aparecen en la historia, ¿no? Aparecen el Barrabás propiamente, aparece el carcelero, aparece Jesús, aparece el gobernador, los demás reos del calabozo y aparece una muchedumbre, una masa, un pueblo anónimo que forma parte de los que estaban pidiendo la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás. Estos son los personajes básicos de la historia. Ok. En el caso general, cuando se la evalúa, muchas veces los personajes de las historias, la clasificación o digamos la, la forma tradicional de verlos, una de las miradas tradicionales o de las perspectivas tradicionales para ver y analizar los personajes es esta, ¿no? ¿Cuáles serían los personajes principales y los personajes secundarios de una historia, de una narración o de un cuento en este caso? En el caso de los personajes principales, pues la definición nos dice que son los personajes que cumplen funciones decisivas en el desenvolvimiento de la acción y por tanto también en sus estados de ánimo y aún en su personalidad. Es decir, funciones decisivas, acciones importantísimas son los que hacen los personajes principales. Las características de estos personajes son las siguientes. Ellos son dominantes, se yerguen como individuos interesantes, aunque su actitud no sea heroica o adecuada. Como en el caso de Barrabás, tenemos un personaje que aparentemente ha cometido un crimen o que está siendo, es culpable de un crimen, y a pesar de eso, pues él se yergue como ese individuo más importante en la historia. En el caso de los personajes secundarios, son los personajes que no cambian fundamentalmente o solo cambian movidos por las circunstancias. Algunas de las características es que son subordinados, son personajes subordinados, contribuyen para imprimirle color local a la historia y por su carácter abstracto se prestan para servir como tipos, caricaturas, antagonistas y promotores mecánicos de un episodio suelto. Entonces, en el caso de los principales hay un cambio. Ellos siempre cambian sus estados de ánimo e incluso su personalidad. En cambio, en el caso de los personajes secundarios, no hay un cambio fundamental o importante en su ánimo o en su personalidad. Y cuando hay cambios, solamente son movidos por ciertas circunstancias de la trama de la historia. Bueno, entonces, en el caso del cuento Barrabás, los personajes principales serían solamente Barrabás. Es el personaje principal porque es el que sufre un cambio significativo en su estado de ánimo, como vamos a ver más adelante. Y en el caso de los personajes secundarios, el carcelero o guardia, la mujer de Barrabás, el mismo Jesús, el gobernador, los demás reos del calabozo, el pueblo o la muchedumbre son personajes que enmarcan la acción y que ayudan a desencadenar la trama o las distintas reacciones que suceden. El carcelero es un personaje importante en la medida que le ofrece la perspectiva del otro a Barrabás y también de qué se le acusa. Pero si ustedes evalúan la posición del guardia o carcelero, él no hace un cambio sustantivo en su ánimo, en su estado de ánimo o en su personalidad. Igual pasa con la mujer de Barrabás, no hay un cambio en su forma de ser. En el caso de Jesús solamente es una figura prácticamente simbólica que está allí, que no juega un papel sino solamente de contraste. En el caso del gobernador tampoco solamente, no se hace referencia a Pilatos, pero se dice que es el gobernador y ya sabemos que se refiere a él, pero es solamente una figura que aparece referida en el momento que da las órdenes. Y en el caso de los demás reos, solamente aparecen como enmarcando el escenario donde está Barrabás durante su presidio en el calabozo. La muchedumbre solamente aparece como solicitando la liberación de Barrabás. Muy bien, entonces, para realizar el análisis caracterológico, vamos a ver entonces qué es eso de caracteriología.
Es un término usado en psicología que hace referencia al estudio de las peculiaridades psíquicas generales implicadas en las actitudes y emociones humanas. Por ejemplo, si desde la caracterología se estudiara la mentira, no se estudiaría como vivencia individual de fulano o sutano, de un individuo particular, no, sino que se estudiaría como tendencia del hábito de mentir dentro del ámbito del carácter general de los seres humanos. Y en ese sentido, determina los elementos característicos o caracteriológicos de la emotividad, la voluntad, etcétera, del que miente. Ok, entonces desde esta perspectiva, la caracterología sería la evaluación del personaje de cuáles son las, los rasgos generales, los elementos característicos generales de ciertas emociones o de ciertas eh, actitudes que asumen y comportamientos que asumen los personajes. Entonces, eh, así como sucede con los psicólogos cuando hacen evaluación de sus pacientes para determinar cuál es su perfil psicológico, del mismo modo actúa el narrador, el cuentista. Él hace una evaluación a partir de la creación de sus personajes y de la construcción de sus personajes, una evaluación de cómo son estos personajes desde una perspectiva psicológica, pero también, por supuesto, física, emocional. Entonces, usando esta idea de la caracteriología, es que vamos a hacer nuestro análisis. La siguiente diapositiva nos dice, bueno, ¿el psicólogo caracteriólogo y el cuentista proceden de forma parecida? Sí, porque ambos para definir, comprender y caracterizar el carácter de los pacientes, en el caso de los psicólogos, o en el caso de los escritores, de los personajes, respectivamente, observan en detalles el comportamiento de estos seres y los demás aspectos psíquicos. Es decir, tanto el psicólogo como el cuentista observan o crean los detalles del comportamiento del personaje en momentos de acción. Es muy importante eso, en momentos de acción, cómo actúan ellos, cómo es su comportamiento en el momento en el que están actuando. Y por ello están atentos a la mímica de los personajes, en el caso del cuentista, gestos, ademanes, a la fisonomía, la figura física, la vestimenta, los movimientos, los rasgos físicos, al habla, cómo usa la lengua, al mundo ambiente, las reacciones ante el mundo que le rodea, a la conducta, reacciones físicas y síntomas emotivos, a sus gustos y preferencias, concepción del mundo, a la percepción de otros, cómo es visto por otros personajes o por otras personas, en el caso de los pacientes, y a sus procesos mentales, es decir, a la descripción pormenorizada de sus pensamientos y sentimientos. Entonces, de acuerdo a esta enumeración, el psicólogo evalúa o saca el perfil psicológico de sus pacientes. Pero en el caso del escritor, del narrador, del cuentista y del novelista, siguiendo este esquema, puede ir evaluando y construyendo un perfil de los personajes, de esos seres tan especiales que el propio escritor va creando para mostrar la acción en sus relatos o en sus narraciones. Muy bien. El primer rasgo, la apariencia del personaje. En esta caracteriología del personaje, esta apariencia del personaje es muy importante. Se refiere a la figura, a la descripción física del personaje, su vestimenta, sus movimientos, rasgos repetidos, las poses, las posturas, incluso los dichos, los comportamientos que el personaje repite constantemente a lo largo del cuento. Entonces, en este caso hay que distinguir entre las señales del carácter y los símbolos del carácter. Por ejemplo, un gesto, un ademán, una exclamación, un modo de conducirse o de vestir pueden ser señales que delatan la psicología del personaje. En cambio, un símbolo puede ser usado por el narrador para expresar las formas ideales del sentimiento humano. Y aquí ideales no se refiere a la mejor forma o la forma eh, eh, socialmente valorada positivamente, no, sino se refiere a las formas paradigmáticas, a las formas modelos del sentimiento humano. Entonces el símbolo, mediante un solo símbolo, se puede sustituir toda una forma o una manera del comportamiento o del sentimiento humano. Por ejemplo, si un narrador nos dijera que un personaje tiene una súbita palidez, esta expresión podría, o esta imagen podría dejar de ser una señal para transformarse en miedo, es decir, en símbolo de miedo o de una emoción particular que ha sido interpretada de esa forma por el narrador.
Veamos el siguiente rasgo. Bueno, en el caso de Barrabás, bueno, aquí tenemos el rasgo de la apariencia del personaje aplicado al cuento Barrabás a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo se hace la caracterología del personaje. En el caso de Barrabás, el personaje de Barrabás de Uslar Pietri es un hombre de barbas negras y pobladas, nos lo dice el propio autor. Tiene la piel pálida, eso lo sabemos a través de la mirada del guardia, y tiene además una mirada ingenua como de animal. Entonces, eso es básicamente lo que dice el cuento en cuanto a su descripción. Además, nosotros podemos añadir lo siguiente. Por las circunstancias que ha vivido y el lugar donde está, recuerden que está en el calabozo, que ha estado implicado en un motín, que posiblemente ha recibido maltrato de los guardias, pues se puede inferir que este hombre debe estar vestido con harapos, debe estar bastante maltratado, adolorido, sucio, ¿ok? Entonces, eso habría que añadirlo. Entonces, está vestido con harapos, debe estar también maltratado, voy a añadirlo, y también muy sucio, porque obviamente se encuentra en un calabozo. El cuento nos dice que el origen de Barrabás, es decir, el pueblo de origen de él, la ciudad donde él procede, es un lugar llamado Betabara, y que es un país de los Gadarenos. Esos son una referencia bíblica también. En el cuento que ustedes tienen hay un error de imprenta, no es Gadamenos, sino es Gadarenos, para que lo corrijan y sepan a qué se refiere. Tendrían que revisar la Biblia para que, o googleenlo, para que vean qué significa eso. Es un pueblo antiguo nombrado en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces esta sería la caracterología del personaje en el caso de Barrabás a partir del rasgo apariencia del personaje. Siguiendo con el esquema del análisis caracteriológico, tenemos el rasgo B, la influencia del escenario y el ambiente. Pues aquí solamente se refiere, pues este rasgo se refiere al mundo o el escenario que rodea al personaje. Este mundo influye enormemente en su carácter y de allí surgirán sus esperanzas y desesperanzas. Por ello es muy importante la elección o construcción del espacio vital que enmarca la vida y acción del personaje, porque ese contexto que va a rodear al personaje, pues va a determinar muchas de sus actitudes, muchas de sus conductas y reacciones ante ese medio natural. Entonces, llevando este rasgo, esta caracterología basada en el rasgo de influencia del escenario y el ambiente, podemos decir lo siguiente del cuento Barrabás de Uslar Pietri. Barrabás de Arturo Uslar Pietri ofrece una mirada alternativa de la historia bíblica. Se trata de la perspectiva reivindicativa del preso, del revoltoso o del asesino. En este caso se llena el espacio indeterminado dejado por la Biblia. El escenario es el mismo que el del episodio bíblico. Primero en un calabozo de Judea, en la ciudad de Jerusalén, en donde nos muestran por primera vez a Barrabás. El segundo escenario es la propia casa de Barrabás en la misma ciudad, cuando habla con su mujer. Y el tercer ambiente nos lo refieren las palabras de Barrabás cuando le cuenta a su mujer cómo fue liberado, es decir, enfrente del palacio pretorial o el palacio de justicia de los pretores romanos. Esos serían, digamos, los escenarios donde sucede la acción, los ambientes. Obviamente en el cuento no hay ninguna referencia a Judea, a Jerusalén, pero obviamente solamente al plantear que se trata de Barrabás podemos inferir que está hablándose de esos espacios. Aquí en la misma caracterología del personaje, en el rasgo influencia del escenario y el ambiente, les detallo cada uno de los ambientes y el estado anímico, la conducta, por las pistas que hay en el cuento de Barrabás. Por ejemplo, en el primer ambiente o escenario, ese primer ambiente que es el calabozo, embarga el ánimo de Barrabás. Allí, en ese lugar, él se muestra como un hombre indiferente, indolente y hasta cínico. Pero cuando el guardia le dice que su delito fue callar, él queda un poco impresionado al final de esa escena, digamos, o de ese momento en el relato, que es la primera parte. En el segundo escenario, Barrabás está aturdido y también está obsesionado y atónito por lo que acaba de presenciar. Le cuenta a su mujer entre descreído y pasmado, le cuenta lo que ha sucedido, ¿sí? Es decir, está refiriendo a los hechos que le acaban de suceder, de cómo fue que lo liberaron, es lo que está contando, y por eso él se encuentra totalmente obsesionado
o atónito, porque todavía no da crédito a lo que ha pasado y casi él siente que ha regresado casi del Averno, que casi ha regresado del infierno, porque él le pregunta a la mujer si él está vivo, si lo ve vivo, y ella misma también está bastante asombrada. ¿Cuál es el escenario allí? La propia casa de Barrabás. Y el tercer escenario, que está referido por Barrabás al momento de contarle a la mujer lo que ha sucedido, pues en ese escenario él se encuentra al principio abatido y temeroso, tiene mucho miedo. Recuerden que él lo está trasladando, el carcelero lo traslada al palacio del pretor, y en ese traslado, en ese tránsito, él está temeroso porque sabe que va a morir. Luego, cuando ya está enfrente del gobernador y la muchedumbre aclama su nombre para que lo liberen, él se emociona, se alegra, por supuesto, porque siente que va a vivir. Pero luego, cuando ve el rostro de Cristo, ve la expresión de Cristo sumamente ofendida, humillada, pero también adolorida, porque él dice, era como si todas las palabras de la muchedumbre apedrearan a Cristo. Entonces él siente compasión y queda asombrado. El asombro a él no se le quita. Y él termina en el tercer escenario, que es el mismo asombro que tiene en el segundo escenario. Él queda completamente aturdido, abismado de lo que ha presenciado. Entonces, ahí tenemos la influencia del escenario y el ambiente en la actitud, en el estado de ánimo, en el comportamiento y en la motivación del personaje. Muy bien. El tercer rasgo del proceso de la caracteriología del personaje es el carácter mostrado en acción. Es decir, se trata de la conducta del personaje, sus reacciones a una situación dada. El personaje, mientras actúa, muestra su carácter en gestos, ademanes, reacciones físicas y síntomas emotivos. Las emociones reprimidas no son menos reveladoras que las reveladas abiertamente. Entonces, en este caso, este rasgo tiene que ver con el momento de la acción, cómo actúa Barrabás al momento en el que suceden las cosas. Bueno, si aplicamos este rasgo al cuento Barrabás de Uslar Pietri, podemos decir, bueno, fíjense acá, en la primera parte, en el primer escenario, es decir, en el calabozo, por ejemplo, esta cita, cuando dice, respondió con indiferencia por decir algo, callando para contemplarse con abstraimiento las uñas largas y sucias. Aquí tenemos otro fragmento. Oye, como que dijiste algo de matarme, ¿ah? Cuando cuando está conversando con el guardia, con el carcelero, y el carcelero le dice, te van a matar, te van a crucificar. Entonces él le responde, bueno, llega un momento que le pregunta, como que dijiste algo de matarme, ¿ah? Estas citas del primer escenario del cuento revelan el carácter indiferente, indolente y casi cínico en la intención y tono de las preguntas por parte de Barrabás. Fíjense, mirarse las uñas con tanta insistencia y de forma repetitiva en varios momentos del relato puede mostrar una personalidad introspectiva, tímida, triste, como también se nos dice. Fíjense esta cita, Barrabás era ingenuo y alegre y ahora estaba triste. Era dulce y despreocupado y estaba torvo. Era indiferente y en el rostro se le inmovilizaba la obsesión. Esa es una descripción muy específica del estado de ánimo y de la naturaleza del personaje que está centrada en el segundo escenario. Y acá, esta también está centrada en el segundo escenario cuando él está refiriendo la historia de lo que le acaba de pasar a su mujer. Barrabás cayó, dejándose posar la mirada sobre el borde de las uñas mugrientas y salvajes, como era su costumbre. Entonces, esa repetición de ciertas descripciones durante el momento de la acción, obviamente reflejan parte del estado de ánimo y del comportamiento y de la descripción emocional, psíquica del personaje. Muy bien, vayamos a la siguiente. El siguiente rasgo para hacer la caracterología del personaje es el modo de hablar. Entonces, algo muy interesante que nos dice, o que es muy clara, un rasgo muy claro de los diálogos, es esa que aparece allí, el modo de hablar. Nos dice, una de las funciones del diálogo en la narración es la de caracterizar al personaje haciéndolo hablar. Oímos cómo usa la lengua de su comunidad, los modismos que prefiere, el tono de su voz. Entonces, esa función del diálogo tan relevante nos muestra también al personaje en acción, al personaje pensando, al personaje reflexionando, al personaje usando su lengua y mostrándonos en ese uso de la lengua cómo piensa este personaje. Entonces,
si aplicamos este rasgo del análisis caracteriológico del personaje referido al modo de hablar, al cuento Barrabás de Uslar Pietri, podemos decir lo siguiente. En el primer ambiente o escenario, es decir, en el calabozo, las preguntas de Barrabás demuestran cierta indiferencia y hasta cierto cinismo e ironía. Fíjense estas preguntas. Mira, ¿sabes acaso a quién he matado? ¿El hijo de Jael es todo? Obviamente, ya Barrabás sabe de qué se lo acusa, pero entonces estas preguntas que él le hace al guardia responden a una especie de necesidad de conversar y de reivindicarse ante el guardia. Posiblemente no lo van a salvar, no, eso no lo va a salvar, pero él necesita decirlo para ofrecer su versión de los hechos. En el segundo escenario, cuando conversa con su mujer, sus palabras evidencian estupor, obsesión y confusión. Fíjense esta parte del diálogo. Estoy metido en un gran asombro y no creo estar vivo porque así debe ser la confusión de la muerte. ¿Crees que vivo? La primera reacción cuando él habla con su mujer, él no sabe si está vivo o está muerto. Y ese estupor, ese asombro, ese sentimiento de esa confusión la arrastra Barrabás incluso hasta el final de la historia. Porque él queda completamente como se le ha revelado una verdad, la verdad que tiene que ver con el uso de las palabras, el uso de la justicia, la manipulación de la justicia y el poder de la muchedumbre. Y esa verdad le ha dado en la cara y lo ha dejado totalmente abismado. Aquí tenemos también en el tercer escenario, el rasgo, el modo de hablar, en el tercer escenario, el de lo que sucedió en el Palacio Pretorial, es decir, el escenario que nos muestra la historia, cuando Barrabás refiere la historia de lo que sucedió en el Palacio de Justicia y se la está contando a su mujer. Bueno, ahí primero el ánimo, el estado de ánimo, el comportamiento de Barrabás es él se siente descorazonado, está sumamente triste, sabe que va a morir, siente que va a morir porque sabe que va a ser crucificado, ¿no? Luego, cuando el pueblo aclama su nombre y lo salva, se alegra y se llena de emoción instantáneamente, pero por un lapso muy corto. Y posteriormente, al ver el rostro de Jesús, siente compasión y angustia. Entonces, fíjense, aquí están estas citas. Yo sentí emoción, toda aquella gente me aclamaba y me conocía, pero al volverme, vi el rostro del otro prisionero que estaba humillado como si los gritos lo apedreasen y empecé a sentir lástima, porque pensé que en el martirio aquel hombre sufriría más que yo. Después, cuando él habla con el guardia y el guardia le dice que ese es Jesús y Barrabás le dice, bueno, seguramente ha cometido un crimen peor que el mío. Entonces el guardia le dice, sí, pero el guardia no le da mayores detalles. Entonces él dice esto o él siente esto. El guardia no dijo más, pero dentro de mí, como un viento, se metió este asombro. No sé si he soñado, si estoy muerto o si es mi sangre y mi voz la que te habla. Él está hablando con su mujer porque le está contando lo que le sucedió. Pero fíjense, él no sabe todavía, tiene un estado de confusión, un estado de estupor, un estado completamente de pasmo ante lo que ha pasado. No sabe si está muerto, no sabe si es la sangre y si es la voz la que está hablando, su propia sangre o su propia voz, la que le está hablando a su mujer. Entonces, ese es el modo de hablar en el tercer escenario. El quinto rasgo de la caracterología del personaje es la percepción de otros sobre el personaje. ¿Qué es lo que la gente o los demás dicen o piensan sobre el carácter de nuestro personaje? El narrador logra que veamos a su personaje con la mirada de otras personas, ya sea mediante conversaciones, con opiniones del personaje ausente, o ya sea a través de una carta, a través de rumores, etc. Hay muchos medios o mecanismos para mostrarnos eso. Entonces, en el caso de la percepción de otros sobre el personaje, el rasgo número 5 para hacer la caracterología del personaje, pues si lo aplicamos al cuento Barrabás de Uslar Pietri de 1928, pues podemos decir lo siguiente. La primera impresión que recibimos de Barrabás es la propia historia bíblica, con toda la carga negativa que tiene este personaje allí de acuerdo a San Mateo, un famoso preso, o de acuerdo a San Juan, era un bandolero. Entonces, esa es la primera impresión que recibimos nosotros como lectores de quién era Barrabás, es decir, la historia bíblica. Pero cuando leemos la historia de Uslar Pietri, la versión del guardia matiza las de la Biblia. Barrabás
para él es un asesino. Ha matado al hijo de Jael. Sí, esa es parte de la percepción del guardia. Pero entonces, eh, cuando Barrabás habla con la mujer, con su mujer, quien al verlo libre y vivo no da crédito a lo que ve y le pregunta, ¿no estabas muerto? Barrabás, mi hombre, dice ella, dime, ¿es que me he muerto yo también y estoy viendo sombras o es cierto que estás en tu voz y en tu sangre delante de mí? Sí, la percepción de la mujer es no dar crédito cuando el hombre regresa de esta sentencia de muerte, de crucifixión. Pero a pesar de eso, la mujer sabe lo que ha hecho su hombre. Y ella le dice, cuando están hablando de la pena, del delito que él tuvo, que según ella es, sí, habías muerto al hijo de Jael. Pero según él, no ese es el delito. El delito de él es lo que le dijo el guardia en el calabozo, haber callado la versión original de los hechos. Es decir, recuerden que Barrabás en el calabozo le cuenta su versión de los hechos y la versión de los hechos de Barrabás lo muestran como un hombre inocente. Es decir, él no fue culpable de la situación de la que lo culpan. Según su versión, cuando lean el cuento se van a dar cuenta, él está caminando en la calle, no tiene mucha cosa que hacer, pero cuando escucha un escándalo, observa hacia atrás y ve que viene una muchedumbre de personas que están amotinadas y él se da cuenta que no vienen por él. Pero en ese proceso dice que si él se queda esperando que lo alcancen, lo van a matar porque posiblemente le pasen por encima. Entonces él decide huir, salir corriendo y hay una ventana abierta. En esa ventana abierta, él se mete de una casa y le cae encima a una persona que está durmiendo en una cama. Entonces esa persona se levanta dando voces y gritando y advirtiendo que hay un extraño en casa y se levanta otra persona que está en una cama contigua y lucha contra la figura del hombre que se ha parado o que se ha levantado de la primera cama, mientras Barrabás está escondido en un rincón de la habitación. En ese proceso, la persona que se ha levantado de la cama contigua mata a la persona que ha estado, sobre la que ha caído Barrabás en el momento de ingresar a la habitación. Y cuando se prenden las luces, porque llegan los vecinos y se forma un gran escándalo, eh, se da cuenta Barrabás que ha sido una mujer la que ha matado a su hijo, eh, creyendo que era un ladrón o que era un intruso, es decir, creyendo que era Barrabás, e inmediatamente la mujer culpa a Barrabás de la muerte de su propio hijo. Barrabás no desmiente la versión y es enjuiciado y es llevado ante la justicia y en ningún momento desmiente la situación. Y por eso, cuando él le cuenta esa historia al guardia en el calabozo, esperando la sentencia de muerte, eh, eh, el, 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 el guardia le dice que él ha cometido un grave error y que su delito ha sido el de callar y que por eso ser crucificado lo tiene merecido. Entonces, bueno, esa es básicamente la versión de Barrabás. Y la percepción del guardia sobre Barrabás cambia hasta cierto punto cuando él le cuenta la historia, pero igual lo siente como culpable por haber callado su versión de los hechos. Muy bien. Regresando al rasgo F, el sexto rasgo del proceso de caracterología del personaje, este se llama gustos, preferencias, inclinaciones. Bueno, este rasgo nos dice lo siguiente: no siempre es necesario que el personaje nos comunique su concepción del mundo con pensamientos, discursos y actos. Muchas veces la personalidad del personaje nos la muestra el narrador. El sistema de valoraciones del personaje es sumamente subjetivo. Es decir, estos gustos, estas preferencias e inclinaciones muchas veces nos las muestran los mismos personajes en los diálogos, en sus reacciones, en sus estados de ánimo momentáneos ante ciertas situaciones, pero también nos lo muestran en descripciones que realiza el narrador de la historia. Entonces, si llevamos este rasgo del análisis caracterológico al cuento Barrabás, podemos decir lo siguiente. El narrador nos muestra la personalidad de Barrabás mediante descripciones de sus preferencias, abstraerse mirando sus uñas sucias y largas, o de su personalidad en estado de reposo o tranquilidad, ser ingenuo, indiferente y alegre, o ser dulce y despreocupado,
e igualmente nos habla de su personalidad en el momento de mayor tensión o de mayor crisis emotiva en la trama, ¿no? Ahora estaba triste, estaba torvo, y en el rostro se le inmovilizaba la obsesión. Ahí es cuando está en el estado de ánimo en la segunda escena. La escena cuando está totalmente pasmado y abismado por lo que ha sucedido y lo que ha presenciado. Muy bien, esa sería entonces la caracterología del personaje basada en los gustos, preferencias e inclinaciones. El último rasgo de la caracterología del personaje se llama los procesos mentales del personaje. En este caso se trata de la descripción de los sentimientos y pensamientos del personaje. Para ello el narrador puede hacer varias cosas y se ve esto en la narrativa en general, tanto en la narrativa larga como la corta, pero sobre todo en la larga. Por ejemplo, hay una descripción del aspecto físico del personaje, hay descripciones del escenario que moldea su personalidad, la personalidad del personaje. Es decir, el narrador puede describir el aspecto físico del personaje y el escenario que moldea la personalidad de este ser o de esta entidad. También el narrador puede comprender a su personaje a la manera de un psicólogo profesional, haciendo todo el análisis, la caracterología de todo, sus reacciones emotivas, sus gestos, sus palabras, etc. También el narrador puede permitir al personaje a que se introspeccione o a ayudarlo a que monologue silenciosamente. Es decir, de que el propio personaje, a partir de la introspección, como sucede, por ejemplo, en el cuento El Gallo y en el cuento La Mosca Azul, donde José Gavino tiene como un diálogo interior o un monólogo interior en el que él se analiza a sí mismo. Entonces hay como una especie de monólogo interior en ese cuento, ¿no? En el caso de El Gallo y La Mosca Azul. Y también el narrador puede ser él mismo el protagonista de la historia, el que está hablando sobre sí mismo. Y aunque mienta, pues nosotros al advertirlo podemos entender que su insinceridad es un rasgo de su personalidad. Es decir, que es un narrador poco confiable porque está mintiendo. Esto es muy común como procedimientos narrativos de la descripción del personaje de forma indirecta. Eh, También, pero como se trata del análisis de un cuento, podemos decir lo siguiente: el proceso mental del personaje, el análisis de los procesos mentales del personaje, bueno, en este caso, como se trata de describir los sentimientos y pensamientos del personaje, una buena ocasión para evidenciar esto en el género cuento, sobre todo a causa de la brevedad. Recuerden que el cuento es una de las características básicas de su brevedad, hay poco espacio. Entonces, ¿cómo se puede ver esos sentimientos y pensamientos del personaje? Bueno, mostrando el comportamiento del personaje durante una crisis reveladora, durante un momento importantísimo. En el caso de Barrabás está muy claro, el momento preciso en el que hay un cambio en la personalidad, en el estado de ánimo del personaje. Él pasa de ser un personaje completamente indolente, un poco indiferente, un personaje que está un poco harto de estar en ese calabozo, está cansado, está indiferente ante lo que le está pasando, pasa a un estado de revelación y en un estado de estupor, un estado de asombro y de obsesión por lo que ha sucedido, que es el estado en el que llega al final en la historia y que permanece así hasta el final de la historia y que incluso cuando ya está libre en su casa y está con su mujer. Muy bien, entonces esa crisis reveladora es un momento importantísimo para evidenciar los procesos mentales del personaje, cómo piensa, cómo siente en el género cuento. En el caso, si llevamos este rasgo de la caracterología del personaje al cuento Barrabás, pues bueno, la trama del cuento Barrabás de Uslar Pietri muestra una secuencia de acciones llenas de dramatismo. Este carácter dramático está marcado por el cambio de actitud del personaje principal durante un momento de crisis reveladora. Barrabás pasa de un estado de ignorancia a otro de revelación y conciencia. Al principio Barrabás se muestra indiferente y cínico, pero después de habérsele revelado su delito de haber callado, comienza su estupor y cambio dramático, al terminar pasmado y obsesionado por el poder de las palabras, la influencia de la muchedumbre y la ceguera de la justicia, que vendrían a ser temas importantes del relato. Estos factores, estos temas, le dan a Barrabás una segunda oportunidad al mostrarle o revelarle la fragilidad de la línea que separa la vida de la muerte. Entonces, estos procesos mentales tienen que ver precisamente con esos estados de ánimo que muestra el personaje de Barrabás en momentos de crisis reveladoras. Estupor, pasmo,
obsesión. Y antes había estado totalmente indiferente y cínico. Hay un cambio sustancial en su estado de ánimo. Y todo sucede en el momento de crisis, cuando precisamente él pasa de ese estado indiferente porque ha salvado el pellejo de ser crucificado por efecto de la influencia de la multitud y de las palabras de la multitud, y pasa él a sentirse completamente responsable del delito, pero no por el delito mismo, sino por el hecho de haberlo callado. Entonces, de alguna forma, ahí nos está hablando nos habla de la dialéctica de la dialéctica del lenguaje, es decir, el lenguaje humano va se mueve en dos esferas completamente distintas, en la esfera del habla y en la esfera del silencio. Es decir, cuando usamos las palabras, nos debatimos entre hablar y entre callar, entre decir y entre guardar silencio. Y eso, tanto nuestras palabras como nuestros silencios también son comunicativos. Entonces él tiene conciencia de eso hasta cierto punto y queda totalmente abismado ante esa conciencia, ante esa revelación. Y cómo esa revelación influyó completamente en la justicia y en en la segunda oportunidad, en la posibilidad de poder guardar y conservar su vida. Muy bien, chicos, hasta aquí la caracterología del personaje. Todo esto, estos 7 procesos, son 7 procesos: los procesos mentales, la descripción, la apariencia física, el modo de hablar, los gestos, las inclinaciones del propio personaje, etcétera. Todos esos son entonces las fases de la caracterología del personaje. Entonces, la tarea que ustedes tienen para hoy, actividad de aula número 2. Van a seleccionar uno de los siguientes cuentos de Arturo Uslar Pietri. Están allí, elige un cuento y vas a realizar el análisis caracteriológico tal cual como fue mostrado en esta presentación. ¿Cuáles son los cuentos? Bueno, los que debieron leer para hoy. Yo les mostré uno, Barrabás, pero los otros son La lluvia y La negra menta, puede ser del libro Red, puede ser también La mosca azul y el gallo, del libro 30 hombres y sus sombras, y puede ser la pluma del arcángel, del libro Los ganadores. Tienen que elegir un cuento de esos. Por cierto, lo van a elegir, cada cuento tiene que ser evaluado o tiene que ser caracterizado, hacerle el análisis caracteriológico. No se vale repetir, es decir, si un estudiante toma La lluvia, otro estudiante va a tomar La negra menta, y el otro estudiante va a tomar la mosca azul o el gallo o la pluma del arcángel. No vale repetir. Cada estudiante va a elegir uno solo de esos cuentos y va a hacer el análisis caracteriológico. ¿Cuál es el esquema general del análisis? Bueno, ahí lo tienen. Primero hay que construir el argumento, después hay que evaluar los personajes de la historia siguiendo la visión tradicional de personajes principales y secundarios, y después van a hacer propiamente el análisis caracteriológico, así como se presentó en estas diapositivas. Primero, el 3.1, la apariencia del personaje; 3.2, la influencia del escenario y el ambiente; 3.3, el carácter mostrado en acción; 3.4, el modo de hablar; 3.5, la percepción de otros sobre el personaje; 3.6, gustos, preferencias, inclinaciones; y 3.7, procesos mentales del personaje. Muy bien, esta es la tarea que tienen para realizar ahora mismo. Y aquí hay un juicio crítico sobre la perspectiva del narrador en los cuentos de vanguardia. Fíjense, en cuanto a la perspectiva del narrador, al punto de vista desde el cual se narra, en nuestra cuentística había predominado una solemne omnisciencia absoluta en la que el autor no se atrevía nunca a ceder la palabra a los personajes para que narraran desde el fondo de sí mismos. Esa quiebra de la tradición, el juego de los puntos de vista, las narraciones desde el yo, comenzaron a ser usuales en nuestro arte de narrar a partir de Julio Garmendia y Arturo Uslar Pietri. Eso lo dice en el prólogo de Barrabás y otros relatos de 1985 el crítico Domingo Miliani, en 1978, que es la primera edición de ese libro en la edición que yo tengo. Muy bien. Entonces, aquí tienen ahora las fuentes consultadas. Bueno, el análisis caracterológico está tomado de allí del libro Teoría y Técnica del Cuento de Enrique Anderson Imbert, 1999.
El juicio crítico está tomado de Domingo Miliani, Barrabás Cincuentenario, cuando cumplió 50 años este cuento, este libro. Es el prólogo a Uslar Pietri y Arturo en Barrabás y otros relatos, como les dije, en la edición de 1985. Y también se consultó el libro Cuentos, selección de Gustavo Luis Carrera, el libro que ustedes tienen en que ustedes debieron leer, el periolibro número 53, y también se consultó Barrabás y otros relatos de Uslar Pietri del año 85. Bueno, chicos, eso básicamente es la presentación que tenía que mostrarles hoy. Yo voy a detener la grabación y yo voy a, después de detener la grabación, quiero que por favor me digan sus apreciaciones y las preguntas que puedan tener acerca del análisis caracterológico y acerca de la actividad de aula número 2. Espero haber sido claro y bueno, estamos hablando ahora mismo.